¿Puede una sola explosión a cientos de kilómetros del frente desmoronar la confianza en la OTAN? En plena noche, cerca de la ciudad de Leópolis, un ataque preciso destruyó un convoy secreto que transportaba misiles de fabricación alemana. No era un convoy cualquiera. Estos misiles, cuyo valor supera los miles de millones de euros, representaban la apuesta más audaz de Alemania para apoyar a Ucrania sin atraer la mirada directa del Kremlin. La noticia del ataque cruzó fronteras en cuestión de minutos. Desde Berlín hasta Bruselas, el eco del incidente sacudió los cimientos de la política europea. Líderes y estrategas, que hasta entonces confiaban en la discreción y seguridad de sus rutas logísticas, se vieron obligados a cuestionar todo su enfoque ante una amenaza que parece ir un paso por delante. Estamos ante un golpe aislado, por devastador que sea, o el inicio de una nueva era en la guerra tecnológica, donde ni los secretos mejor guardados logran sobrevivir. Cada hipótesis es más inquietante que la anterior, porque lo que está en juego es mucho más que material militar. La reputación de Alemania, la eficacia de la OTAN y la sensación de seguridad en toda Europa penden de un hilo. Para entender el verdadero alcance de este golpe y cómo una sola noche puede marcar un antes y un después, primero retrocedamos y analicemos, paso a paso, qué sucedió exactamente bajo la oscuridad de Leópolis. Acompáñanos a esa noche crítica y descubre cómo se desarrollaron los acontecimientos, desde el primer destello en el cielo hasta la conmoción internacional que siguió. La noche que cambió la percepción de seguridad en el oeste de Ucrania. Hasta ese momento, la región de Leópolis representaba un refugio, un espacio considerado casi invulnerable, lejos del fragor del frente y de los bombardeos constantes que azotan el este y sur del país. Para miles de desplazados, autoridades locales y socios internacionales, Leópolis era sinónimo de relativa tranquilidad y control. Pero todo eso se desmoronó en cuestión de segundos. Una explosión colosal iluminó la noche, seguida de una cadena de detonaciones secundarias que rompieron ventanas a decenas de kilómetros y desataron el pánico entre la población. El terror se apoderó de las calles. Los vecinos, habituados a los sonidos de alerta y sirenas, nunca habían presenciado algo de tal magnitud. En los primeros instantes, reinó el caos y la confusión. Las redes sociales se llenaron de videos caseros, mostrando un hongo de fuego elevándose hacia el cielo y ráfagas de luz que marcaban nuevas explosiones, una tras otra. La fuerza del estallido se sintió incluso en pequeñas localidades de Polonia, donde las llamadas a los servicios de emergencia no tardaron en multiplicarse. Durante las primeras horas, las autoridades ucranianas intentaron tranquilizar a la opinión pública, asegurando que solo se trataba de un depósito de combustible alcanzado por un misil enemigo. Sin embargo, pronto surgieron dudas. Analistas militares y expertos independientes, basándose en las características de la explosión y la extensa serie de detonaciones posteriores, señalaron que la versión oficial no cuadraba con la realidad. La verdad emergió poco a poco gracias a imágenes satelitales y testimonios de testigos. No era un simple almacén de combustible, sino un arsenal militar de gran tamaño, completamente destruido. La magnitud de la pérdida era imposible de ocultar, y el impacto sobre la moral, la imagen internacional de Ucrania y la confianza de sus aliados occidentales se hizo sentir de inmediato. La situación planteaba un riesgo grave. Si Ucrania y sus socios no podían contener ni explicar semejante catástrofe militar, ¿cómo podrían garantizar la seguridad de futuros envíos críticos? La credibilidad de Europa y la eficacia de la OTAN quedaban en entredicho, mientras la incertidumbre se apoderaba de la región. Pero, ¿cómo un operativo tan secreto y protegido pudo quedar al descubierto de forma tan devastadora? En el próximo segmento, exploraremos paso a paso cómo se desarrolló esta misión ultrasecreta y qué tecnologías permitieron que su ubicación fuera revelada. Prepárate para descubrir los mecanismos de inteligencia que cambiaron el rumbo de la guerra. ¿Espionaje clásico o revolución tecnológica? El convoy que transportaba los misiles Taurus no cruzó fronteras como un tren militar ordinario. Fue disfrazado cuidadosamente como ayuda humanitaria, ocultando su verdadera carga bajo toneladas de documentación falsa
y cubierto por el silencio de la noche. Aún así, logró atravesar varios países sin llamar la atención de la mayoría de los controles fronterizos, desafiando los protocolos de seguridad más estrictos de Europa Occidental. Pero, ¿cómo fue posible que la inteligencia rusa detectara un envío tan secreto? Aquí es donde entra en juego una nueva generación de espionaje. Los expertos apuntan a que Moscú ha impulsado un avance radical en inteligencia, combinando inteligencia artificial y el análisis masivo de datos como nunca antes. El espionaje de hoy no se basa solo en agentes infiltrados o satélites, sino en superordenadores capaces de rastrear en tiempo real cualquier anomalía en rutas logísticas, movimientos de convoyes o discrepancias entre la carga declarada y la real. La inteligencia artificial ahora puede identificar patrones inusuales en cuestión de minutos. Por ejemplo, cuando un tren declarado como humanitario realiza desvíos poco habituales, aumenta súbitamente de peso o circula a horarios atípicos, las alarmas virtuales se encienden. El análisis cruzado de miles de fuentes, desde imágenes satelitales hasta registros de aduanas o comunicaciones interceptadas, permite a estos sistemas detectar, casi instantáneamente, cualquier movimiento sospechoso en la vasta red de suministros militares. Sin embargo, el misterio sigue creciendo. Otras teorías sugieren que la filtración no fue únicamente tecnológica. Algunos especialistas afirman que hubo participación de terceros países, agentes dobles o incluso ciberataques directos contra los sistemas logísticos de la OTAN. La posibilidad de que los sistemas digitales de defensa occidentales hayan sido vulnerados siembra dudas sobre la seguridad de cualquier envío militar y deja en entredicho la fiabilidad de la infraestructura digital que sustenta la defensa europea. Lo que está en juego es mucho más que un lote de misiles. La credibilidad de los gobiernos europeos, la eficacia de la OTAN y la capacidad de Europa para proteger sus fronteras están bajo amenaza. Si la inteligencia artificial y el espionaje digital pueden desarmar operaciones ultrasecretas, ninguna cadena logística occidental está verdaderamente a salvo. La guerra tecnológica ha cambiado las reglas, y el margen de error se ha reducido a cero. Pero el verdadero terremoto no fue solo la explosión en el convoy. Mientras las llamas se apagaban en Leópolis, en Berlín y Bruselas, comenzaba una tormenta política cuyas consecuencias aún están por escribirse. El ataque no solo destruyó armamento, también detonó una ola de crisis políticas y debates internos en Europa. Ahora, repasemos cómo reaccionaron los gobiernos y qué consecuencias inmediatas provocó este golpe. El epicentro político y estratégico se traslada de Ucrania a Berlín y Bruselas. Lo que sucedió cerca de Leópolis ha desencadenado una tormenta mucho mayor al otro lado de las fronteras ucranianas. Las ondas expansivas de este ataque no solo han dejado pérdidas materiales, sino que han abierto grietas profundas en la política y la seguridad europeas. Alemania enfrenta ahora pérdidas valoradas en miles de millones de euros. Más allá del golpe militar, el escándalo político es incomparable. La ciudadanía se pregunta cómo pudo perderse semejante cargamento ultrasecreto y, sobre todo, cómo el canciller Friedrich Merz permitió que se tomaran tales decisiones sin el conocimiento ni el consentimiento del Parlamento. La oposición y parte de la opinión pública acusan a Merz de actuar a espaldas de las instituciones democráticas. Lo consideran un acto temerario que arrastra a Alemania hacia una confrontación directa con Rusia, algo que muchos alemanes temían desde el inicio de la escalada. El golpe también ha puesto a la OTAN en una situación límite. Admitir el fracaso de seguridad supone reconocer un fallo sistémico en los protocolos de protección y en la colaboración de inteligencia. Sin embargo, negarlo solo alimenta la desconfianza y erosiona la credibilidad internacional de la Alianza Atlántica. Los efectos no han tardado en sentirse entre los aliados. Polonia y Hungría, por ejemplo, han iniciado revisiones urgentes de la seguridad de sus rutas de transporte militar. Algunas naciones incluso han frenado temporalmente el tránsito de equipos estratégicos, temiendo que sus propios convoyes puedan ser igual de vulnerables. La confianza pública en los gobiernos de Europa y la cohesión interna de la OTAN están en juego como nunca antes desde el final de la Guerra Fría.
Cada decisión errónea puede tener un efecto dominó, debilitando la unidad y la capacidad de respuesta ante nuevas amenazas. En este clima de incertidumbre, Berlín y Bruselas se ven obligados a repensar no solo la logística y el envío de ayuda militar, sino también los propios fundamentos de la seguridad europea. ¿Cómo podría cambiar este incidente la manera en que Europa gestiona la seguridad y la diplomacia en el futuro? Analicemos las posibles lecciones y estrategias que surgen de esta crisis. En la era del espionaje digital, ¿realmente existen los secretos? El ataque ruso cerca de Leópolis ha dejado claro un mensaje. La época en la que los suministros militares a Ucrania podían considerarse seguros ha terminado para siempre. Ahora, cada envío occidental está bajo amenaza. La inteligencia artificial y las capacidades de vigilancia han vuelto vulnerables incluso las operaciones más secretas. Este incidente obliga a toda Europa a repensar su logística militar. Ya no basta con el sigilo ni con la vieja confianza entre aliados. La postura ante Rusia se vuelve más incierta y urgente, y la necesidad de invertir de verdad en ciberseguridad y en inteligencia digital se vuelve ineludible. Ignorar esta advertencia sería como caminar dormidos hacia el próximo desastre. En Alemania, la conmoción tras la destrucción de misiles valorados en miles de millones de euros va mucho más allá de lo militar. La opinión pública, ya dividida y cansada de la guerra, podría volverse aún más crítica. Transparencia y cambios políticos empiezan a ser exigencias ciudadanas, mientras la reputación del gobierno se tambalea con cada nueva filtración. Para la OTAN y sus socios, la lección es dolorosa pero crucial. La tecnología está cambiando las reglas del juego más rápido de lo que muchos políticos quieren admitir. Las viejas recetas diplomáticas ya no bastan. En esta nueva fase de confrontación, solo una combinación creativa de diplomacia inteligente y avances tecnológicos puede ofrecer algo parecido a la seguridad. Perder la oportunidad de adaptarse ahora podría dejar a Europa expuesta a crisis aún más devastadoras en el futuro. La credibilidad, la estabilidad y la capacidad de proteger a sus ciudadanos están en la cuerda floja. El mundo observa, y el reloj avanza sin piedad. Mientras el humo de Leópolis se disipa, solo queda una pregunta crucial. ¿Están realmente preparados los líderes europeos para responder a esta nueva realidad? Esto no es un final, sino el comienzo de una nueva era de riesgos y decisiones. Lo que ha sucedido cerca de Leópolis no es solo un hecho aislado, sino una señal de advertencia para toda Europa. La destrucción de misiles alemanes valorados en miles de millones de euros, lograda con precisión quirúrgica y tecnología de inteligencia artificial, ha dejado a la vista una realidad incómoda. Nuestras cadenas logísticas y sistemas de seguridad no son tan invulnerables como creíamos. Ignorar las lecciones de Leópolis podría costar a Europa no solo recursos materiales, sino la propia seguridad y el liderazgo global que ha defendido durante décadas. La credibilidad de los gobiernos europeos, la eficacia de la OTAN y la confianza pública en la gestión de crisis han quedado en entredicho. Este incidente ha puesto en tela de juicio la capacidad de respuesta y la transparencia de los líderes, dejando a la ciudadanía preguntándose quién protege realmente los intereses del continente. Ahora, la pregunta fundamental no es solo cómo ocurrió esta brecha, sino si los responsables sabrán adaptarse a un mundo donde la inteligencia artificial y la guerra de información pueden decidir el resultado antes de que empiece la batalla. Europa está ante la obligación de repensar su estrategia, modernizar sus sistemas y recuperar la iniciativa antes de que la próxima crisis golpee aún más fuerte. ¿Serán capaces los líderes europeos de aprender y actuar a tiempo, o veremos repetirse los mismos errores, poniendo en peligro nuestra estabilidad y futuro? El camino a seguir requerirá valentía política, inversión en tecnología y, sobre todo, una visión conjunta sobre qué significa realmente la seguridad europea en el siglo XXI. La historia de Leópolis aún no termina. Lo que pase ahora marcará la dirección de todo el continente.